Pásenle, acomódense. Bienvenidos a este rincón oscuro de la historia, el lugar perfecto para destapar una crónica fascinante sobre cómo la humanidad antigua lidió con su sed y las consecuencias absolutamente brutales de saciarla. Miren, a lo largo de la historia, el alcohol no fue nomás una bebida para acompañar la cena, fue el centro de la supervivencia cultural, el detonador del caos absoluto y, créanlo o no, el blanco de la represión militar más sangrienta que se puedan imaginar. Así que sin más rodeos, entremos de lleno en esto. A ver, imagínense esto, 700.000 personas. Ese es el cálculo estimado de asistentes a un solo festival religioso en el mundo antiguo. Un evento monumental que, según los registros arqueológicos que tenemos, terminaba convirtiéndose literalmente en una orgía a nivel nacional. O sea, si existe el mito de que las fiestas modernas se descontrolan, es porque no le han echado un buen ojo los libros de historia. Nuestros antepasados sabían llevar el exceso a un nivel que hoy en día parecería pura ficción de Hollywood. Y para entender esto, arranquemos con el primer punto, el vino como pegamento social. Antes de llegar al descontrol total, tenemos que irnos al otro extremo del péndulo histórico, porque la bebida no siempre se trató de perder la cabeza. Hubo momentos clave en la antigüedad donde el alcohol fue una herramienta estrictamente diseñada para mantener la cordura frente a la aniquilación inminente. Pónganse en contexto. Entre el año 586 y el 538 a.C., el Imperio Babilónico, bajo el mando de Nabucodonosor, aplastó por completo al reino de Judá. No nomás invadieron la tierra y destruyeron el templo de Jerusalén, quitaron a sus reyes, obligaron a toda una población a marchar cientos de kilómetros por el desierto y les arrebataron todo lo que conocían. Por primera vez, esta comunidad fue despojada de su hogar y esparcida por un imperio extranjero. Fue un periodo dolorosísimo, un tiempo de oscuridad total donde la supervivencia colgaba de un hilo muy delgado. Y es justo en este contexto trágico de exilio, donde aparece una regla registrada en los textos bíblicos hace unos 2500 años, el vino que alegra el corazón del hombre. Una frase que, palabras más, palabras menos, significa que beber trae alegría. Pero a ver, lo verdaderamente fascinante aquí es que esto no era un pase libre para armar la fiesta sin razón. Era una estrategia social súper calculada. La ciencia nos dice que el alcohol reduce las inhibiciones, ¿verdad? Bueno, pues en tiempos donde la comunidad estaba rota, deprimida y aterrorizada viviendo entre extraños, compartir una bebida fermentada permitía que la gente se abriera y conectara. Ayudaba a forjar esa cohesión social que necesitaban desesperadamente para no desaparecer como cultura. Literalmente, el vino funcionaba como el mejor unificador posible en el punto más bajo de su civilización. Pero bueno, pasemos a la otra cara de la moneda, los verdaderos excesos del mundo antiguo. Porque, seamos honestos, esa moderación pragmática de la que hablamos era casi una anomalía histórica. Cruzando las fronteras, el pragmatismo salía por la ventana y la historia se ponía francamente caótica. Vámonos a Egipto, año 1400 a.C., cuando llevaron el concepto de beber a un extremo religioso brutal con el Festival de la Embriaguez, dedicado a la diosa Hathor. El mito cuenta que Hathor andaba en un arranque de sed de sangre y casi extingue a la humanidad, y solo se detuvo porque el dios del sol la engañó dándole a beber cerveza teñida de rojo que ella pensó que era sangre. Para celebrar que no fueron aniquilados, los egipcios armaban un evento masivo avalado por la religión, ríos de vino y cerveza y un descontrol que está perfectamente documentado. Los arqueólogos han encontrado grafitis en las paredes de los templos que muestran claramente a multitudes fornicando en pleno festival. Esos 700.000 asistentes de los que hablamos al principio estaban justo aquí, elevando la borrachera masiva a un deber espiritual. Ahora, si los egipcios sentían que dominaban el arte del festejo, agárrense, porque los griegos y los romanos demostraron que siempre se puede ir un pasito más lejos. Su adoración al dios Dionisio y después a Baco exigía una locura total. Tenemos descripciones históricas de hombres embriagándose hasta caer, literalmente, dentro de jarras de vino gigantes, armando procesiones vestidos con ropa de mujer mientras cargaban parras e involucrándose en actos sexuales usando, y aquí cito los registros textuales, palos desproporcionadamente grandes. Por su parte, las mujeres, conocidas como las Ménades, abandonaban la ciudad para entrar en trances eufóricos en las montañas. El mito y los relatos señalan que llegaban a tal nivel de éxtasis que hacían un ritual llamado sparagmos, arrancaban la carne de animales vivos con sus propias manos para comérsela cruda. Una demencia colectiva impulsada por el alcohol que apagaba la razón y ponía a temblar a cualquiera que pasara por ahí. Y claro, después de tanta fiesta, llega lo inevitable, la gran resaca de Roma. Porque, piénsenlo un momento, cuando una sociedad llega al punto de comer carne cruda en pleno frenesí en el bosque, a alguien le va a tocar limpiar el desastre. Todo exceso tiene un límite. Para el siglo I de nuestra era, en plena dominación romana, los textos de las comunidades judeocristianas trazan una línea innegociable frente a la locura que veían a su alrededor.
Establecen que, ok, el vino no está prohibido y sigue siendo parte de la tradición, pero la embriaguez extrema es un pecado. El choque ideológico era tremendo. Por un lado, la visión bíblica de disfrutar con moderación. Por el otro, la realidad pagana del éxtasis, la pérdida total de control y la orgía. Estas comunidades intentaban desesperadamente restaurar un poco de orden moral frente a estos festivales que seguían destrozando la paz pública. La idea era muy simple. Echarte una copa de vino está bien, pero perder la razón hasta convertirte en un monstruo es otra historia muy distinta. Y ojo, que las autoridades religiosas no fueron las únicas en prender las alarmas. El gobierno romano, el mismísimo Senado, viendo este colapso moral y de seguridad pública, decidió entrarle al quite. Pero no con consejitos espirituales, no. Entraron con todo el peso aplastante del Estado. En el año 186 a.C., la paciencia se les agotó por completo con estas juergas, que en Roma llamaban bacanales. El historiador Tito Livio relata cómo el pánico se apoderó del Senado al descubrir redes de conspiración criminal que nacían en estos grupos de borrachos. Así que soltaron un decreto durísimo para matar la fiesta de raíz. Primero, prohibieron esas reuniones masivas secretas en las montañas. Segundo, limitaron cualquier reunión a un máximo de 5 personas. 5. Y tercero, para que esas 5 personas pudieran siquiera juntarse a beber, necesitaban el permiso explícito y por escrito del Estado romano. Se les acabó el jueguito. Dejaron clarísimo que la época del exceso impune había llegado a su fin. Pero a ver, ¿qué pasa cuando la población simplemente se niega a dejar de beber y bailar en los bosques? Las autoridades romanas no eran exactamente conocidas por ser comprensivas ni por andar repartiendo multitas de tránsito. El método para hacer cumplir este decreto contra las bacanales fue verdaderamente aterrador. Mandaron a las legiones militares y a los magistrados a enfrentar el problema a la fuerza. Las cortes trabajaron día y noche. El saldo de esta purga se calcula que 70,000 personas fueron ejecutadas, 70,000 vidas borradas del mapa en una operación de Estado brutal, pura y exclusivamente para aplastar los festivales del vino y recuperar el control absoluto sobre los ciudadanos. Lo cual nos deja con una tensión histórica insoportable. Un choque sangriento entre el intento del gobierno por tener el control total y esa necesidad necia, inquebrantable de la humanidad por soltar sus inhibiciones. Así que la pregunta queda flotando aquí en la barra. Si un imperio está dispuesto a masacrar a 70,000 de sus propios ciudadanos, nomás para detener una fiesta, ¿qué pasa cuando la sangre se lava, el miedo se pasa y los sobrevivientes inevitablemente vuelven a tener sed? Porque si algo nos grita la arqueología, es que es imposible enjaular la naturaleza humana para siempre. Quédense con esa espinita clavada, porque justo ahí es donde arrancaremos en nuestra próxima crónica. Suscríbete, Crónicas Edílicas. ¡Salud!